donde va a quedar explícito el futuro mexicano que deseamos en la Cuarta Transformación. Y por eso sostenemos que no debe de quedar nada de lo que sea planteamiento neoliberal o de la reforma presentada en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto. Y el debate, como lo llevamos hasta ahora, sigue instalado y sigue prevaleciendo nuestro planteamiento de que debe ser en base al principio constitucional de la intangibilidad de la dignidad humana, que ese principio lo vamos a seguir defendiendo para que quede en la reforma o en la derogación, en el texto constitucional, porque sostenemos que eso es lo que hace conexión con el primero constitucional a partir de que se quita garantías individuales y se establece derechos humanos. Segundo, es lo que nos dice que estaríamos rompiendo con el paradigma neoliberal. Y el otro aspecto es que para nosotros debe ser una educación integral. ¿Qué significa una educación integral? Que debe ser desde lo inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, incluida la educación especial y la educación indígena, con el respeto también a las realidades del contexto de cada una de las comunidades indígenas y su lengua. Y tres, que no debe contener el tercero constitucional nada que tenga que ver con el aspecto laboral. Todo lo laboral se debe de ir al 123 constitucional, apartado B, y que reincorporemos, reinstalemos, o como se le quiera llamar, a todos los maestros que fueron perjudicados con los despidos, con los exámenes, con una serie de cosas que aplicó la reforma o la mal llamada reforma educativa. Y aquí en esto debemos decir con plena claridad que coincidimos con el movimiento del magisterio a plenitud. No tenemos duda que hay coincidencias en eso y que vamos a seguir trabajando correctamente. ¿Qué decimos ahora? Que debemos de serenarnos en el Poder Legislativo, que no debemos de meterle el tema de la presión, que lo que se hizo de intentar sesionar como Comisiones Unidas en otro espacio, que se intentó sesionar en pleno en otro espacio, para nosotros eso es equivocado y son resabios del modelo neoliberal que no debe de permitirse y no debe de funcionar. Nosotros nos opusimos a eso, tuvimos razón y al final en la coincidencia con el presidente de la República, en esta ruta se logró salvar esa equivocación que hubiera sido verdaderamente fatal si nos movemos como cuando se aprobó en contra del magisterio la reforma neoliberal, andábamos en esas mismas. Por eso hacemos un llamado a que las Comisiones Unidas caminen con lo que marca nuestra ley orgánica del Poder Legislativo y que el Pleno también permita que caminemos en esa ruta. Y además decir lo siguiente, no es suficiente escuchar, sino lo que tenemos que hacer es tomar sentido de lo que nos solicitan, porque de nada sirve tener parlamento abierto si solo es para justificar que los escuchamos y no tomamos en cuenta nada de las opiniones que nos dan. Entonces, como grupo parlamentario, nosotros estamos solidarios con el tema del magisterio y estamos profundamente comprometidos a hacer una reforma de fondo, a hacer una reforma que no contenga nada de lo que es el modelo neoliberal, porque también hasta el presidente dice que no se acabó el neoliberalismo, estamos en el post-neoliberalismo, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, con cada concepto que se redacte en el tercero constitucional. Tiene una carga, y esa carga es la que hay que revisar si deviene del modelo o no, si es alternativo o no, si es profundo para la transformación que queremos o no. Y entonces ahí estaremos en esa ruta. Adelante, diputado. Sí, muchas gracias, compañero diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la fracción. Yo añadiría, yo creo que el compañero Reginaldo ha planteado el centro del tema, que es, lo comentamos con los propios maestros, maestras, que la iniciativa más cercana a su posición es la del Partido del Trabajo, lo digo sin ninguna arrogancia. Francamente, para nosotros fue sorpresivo
que se decidiera forzar la reunión de Comisiones Unidas porque no había ninguna prisa. El lunes que estuvimos en la reunión de la Junta de Coordinación Política, en ningún momento se planteó que hubiera urgencia de sacar nada en esta semana sobre la reforma educativa. Además entiendo que ya se tenía información de que el magisterio se iba a manifestar. Así planteadas las cosas, ahora sí que como dice nuestro compañero Reginaldo y como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto problema de hacer la reunión de Comisiones Unidas en esta semana, que lo único que generó es que no tuviéramos las dos sesiones ordinarias, donde no se iba a tocar absolutamente nada de la reforma educativa. Pero luego encima, también como aquí se ha planteado, que se convocara en el Senado a las Comisiones Unidas, pues es un error adicional, porque estás dando un mensaje de que estás haciendo las cosas ocultas, cuando no hay ninguna razón para eso. Yo creo que aquí a los maestros que están afuera se les hubiera dicho, oigan, venimos a sesionar, los invitamos, vengan, escuchen lo que estamos planteando, no hay ningún problema, y si hay que modificar cosas, las modificamos, no tenemos ninguna resistencia frente al tema, porque además nosotros habíamos tenido el martes 19 de marzo, con el titular de la Secretaría de Educación Pública, una reunión bastante buena donde vimos disposición. En realidad, el tema que faltaba por resolver era lo de pasar todo lo laboral al 123, que al final así está. Pero hay todavía una parte en el tercero constitucional que debe quitarse de ahí y mandarse al 123, era el último tramito que faltaba al parecer, y luego pues sucedió todo esto. Yo celebro primero que el magisterio se haya manifestado y se haya retirado sin que haya habido ninguna violencia, ninguna represión, ningún altercado, porque son nuestros compañeros y compañeras. Segundo, celebro que el compañero presidente ratifica el compromiso que hizo hace un año en Guelatao y que ayer fue ratificado nuevamente, de hacer una reforma educativa con el magisterio, pensando en la educación del pueblo de México, y que ésta sea liberadora de todas sus fuerzas y que sea, como aquí lo planteó nuestro compañero coordinador, pues integral. Esto es, que vaya desde los 45 días de nacido, la educación inicial, hasta la educación universitaria, siendo obligatoria para el Estado garantizarla, y en el caso de la inicial y la superior sea un derecho que los mexicanos decidirán si lo ejercen o no, y que será progresiva seguramente. Entonces, yo cierro el comentario planteando que me parece que la enseñanza central para los partidos que formamos la coalición Juntos Haremos Historia es de que debemos mantener la unidad de esta coalición, porque pues no está mal que se quiera tener acuerdos con el PRI, con el PAN y con el PRD, lo que queda del PRD antes de que desaparezca, pero los acuerdos centrales deben ser con los integrantes de la coalición, ni modo que sea con quién. Pues nosotros somos los que vamos a garantizar una reforma verdaderamente en beneficio del pueblo. Entonces, creo que esta semana pues ha sido rica en enseñanza, creo, sin exagerar, que ha sido muy atinada la posición del Partido del Trabajo, y yo aquí, pues en Guayabazo, quiero resaltar que el compañero Reginaldo tuvo siempre la visión precisa de cómo iban a suceder las cosas, y por lo tanto tuvimos un manejo político correcto, no nos enredamos en los desaciertos y en toda esta danza de desaciertos, y celebro mucho. Yo termino planteando que no hay prisa para sacar, la tenemos que sacar en este periodo ordinario, eso está claro, pero no hay prisa, apenas estamos a finales de marzo, ni siquiera estamos en segundo tercio de marzo, así es que hay tiempo para sacar las dos reformas constitucionales que nos restan, que es la laboral y la educativa, y que no deben tener, valga este término, ni una coma neoliberal. No creo que haya comas neoliberales, pero si las hubiera, no debe tener ni una coma neoliberal. O sea, nosotros estamos al 100 con el compañero presidente, pues Morena ni se diga, ni modo que no esté al 100 en esa posición, y me parece que esto nos va a ayudar para corregir y para sacar una reforma que el magisterio va a ser el primero en reconocer, que expresa su sentir, su proyecto, su visión, además con el compromiso adicional que en todas las leyes secundarias, ahí todavía con mayor razón la coalición tiene toda la fuerza para sacar
esas leyes sin escatimar nada al magisterio, a la niñez mexicana y al pueblo de México, que merece una educación que suelte todo su potencial y toda su fuerza. No sé si tienen preguntas. Gracias, diputado. Hay dos preguntas. La primera es de Armando Gama, de Canal 11. Gracias, buenas tardes. Diputados, preguntarle, después de este diálogo que se dio ayer con el gobierno federal y los liderazgos de la CENTE, ustedes, desde su perspectiva, consideran que ya hay condiciones para que se apruebe este dictamen en las comisiones. Segunda, si las Comisiones Unidas les han compartido la ruta o las posibles fechas tentativas, digamos, del análisis. Ya nos precisaba el diputado Noroña que no hay prisa, pero si hay alguna fecha tentativa para el inicio del análisis en comisiones del dictamen. Y finalmente su punto de vista respecto a esta posición o postura que ha tenido el PRI, reiterativa respecto a que la reforma o el dictamen contemplaría pues prácticamente el 80% de la reforma actual vigente. Gracias. Bueno, miren, el tema de las comisiones, formal y legalmente, en base a la ley orgánica del Poder Legislativo, estaba convocada para el miércoles a las 5, que sin la opinión del magisterio y querían que transitara. Eso es la inconformidad por la que se tomó la Cámara. Eso se echó para atrás. Entonces, lo que hay hasta ahora es distintas propuestas de dictamen que se discuten con el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación y el Magisterio y ahora la Secretaría de Gobernación, que estuvieron ahí, diseñaron caminos. Uno es el que plantea el secretario de Educación de los puntos que establece. Los maestros se llevaron esos puntos y esas propuestas para discutir y las harán llegar. Y entonces en la semana nosotros creemos que va a convocar formalmente las Comisiones Unidas para discutir, y a partir de que se presente ese dictamen en las comisiones, entendemos que sería el que empezaría a debatirse. El caso del grupo parlamentario del PT, está nuestro diputado Alfredo Femat, José Luis Montalvo en la de Educación, y en la de Puntos Constitucionales, diputado Silvano y diputada Ana Ruth. Ellos recibirían el documento, discutirían lo que tenga que plantear ahí y lo traerían al grupo parlamentario para su reflexión, su debate, su discusión y de nuevo a la comisión. Ese es el procedimiento que debe de hacerse antes de pasar a pleno. Ahí estamos nosotros por ello sosteniendo que debe de contener lo que ya expresamos aquí, que se lo expresamos también al secretario de Educación, que se lo expresamos a la presidencia de la Comisión de Educación de Puntos Constitucionales a través de los diputados que están participando en eso. Nosotros sostenemos que no debe de tener nada de contenido neoliberal, al contrario que lo que plantea el PRI. El PRI, el PAN y el PRD y MC en su dictamen lo que plantean es prácticamente que se quede como está, porque ellos están defendiendo la iniciativa del 2013 que fue la del Pacto por México. No quisiéramos que llegáramos ahora a un nuevo pacto contra México, o sea, lo que requerimos es irnos a fondo en el tema de la Cuarta Transformación, porque en el centro de lo que está el tercero constitucional sostenemos que está el futuro mexicano que quiere esta Cuarta Transformación, y si hay un tema de ruptura tiene que quedar el tema pedagógico correctamente, filosófico correctamente planteado, y no debe de contener por eso nada que tenga que ver con el asunto laboral, y ahí es donde hay plena coincidencia con el magisterio. Y bueno, pues el PRI hará su lucha para que se quede como está, y el PAN también. Nosotros vamos a luchar para que no quede nada de lo neoliberal, y ese es el debate que tenemos. Yo solo añadiría una cosa. Si el PRI dijo que el 80% de la iniciativa es la que Peña envió, pues ve el temblor y no se hinca, porque no está escuchando lo que declaró el compañero presidente por la mañana, que es que no va a quedar
ni una coma del proyecto neoliberal. Entonces, con mayor razón vamos a tener que rehacer todo el dictamen. Si eso dice el PRI, yo no le creo, pero si eso dice, pues hay que revisarlo con lupa para que no quede nada. Y no porque tengamos alguna posición antagónica con el PRI, sino simplemente porque esa reforma no fue una reforma educativa, fue una reforma laboral que lo único que buscó fue destruir los derechos del magisterio. Y nosotros estamos pensando en una verdadera reforma laboral que sea digna de ese nombre y que sea el eje fundamental de la cuarta transformación, porque la educación es clave para liberar las fuerzas, como lo reitera también su compañero Reginaldo, y no lo ha planteado, pero es un planteamiento que él insistentemente hace, es el derecho más habilitante, el derecho a la educación, es el que más herramientas dará a nuestro pueblo para poder poner el piso parejo y que pueda desarrollarse en condiciones de equidad. Francisco Rubio, del Financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados? Insistir un poco con el tema de mi compañero Armando Gama, del 80%. El PRI dice que hasta luego de haber hecho un análisis de este texto de la reforma constitucional en materia educativa, existe el 80% de lo que se aprobó en el 2013, que no hay grandes cambios. Jugando con las palabras que ustedes acaban de utilizar, pues hay muchas comas de aquel proyecto neoliberal. De ser así, ¿ustedes irían en contra? Sin ninguna duda iríamos en contra, y estamos en contra. Por eso, miren, nosotros aquí traemos del dictamen, de la propuesta que se está debatiendo, aquí tenemos cómo está actualmente la reforma de 2013, cómo la propone el dictamen de Comisiones Unidas y lo que propone el PT. Este es lo que tenemos hasta ahora. El PRI debe tener lo suyo, y por eso dice que está conservado. Aquí en el nuestro sostenemos que no se puede hacer una reforma al tercero constitucional, se debe de abrogar, porque el tercero constitucional, como lo jalaron, como lo explica nuestro diputado Noroña, fue una reforma laboral, no educativa. Por eso lo debemos de quitar todo lo laboral al tercero constitucional y mandarlo al 123. Por eso nosotros planteamos el principio de la intangibilidad de la dignidad humana por una razón fundamental, dos razones fundamentales. Una, recordarán ustedes que recientemente se modificó nuestra Constitución y cambió el concepto de garantías individuales a derechos humanos. Por eso hacemos este principio que engarza con el artículo 1 de la Constitución. Segundo, como es un derecho fundamental habilitante, con este principio rompemos con el paradigma de la reforma del 2013 laboral e instalamos el principio fundamental de la educación, porque es el principio, como también se decía aquí por Noroña, es el derecho humano más habilitante. Y por eso nosotros no queremos que luego se diga que está en base a los derechos humanos, si el derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Entonces, por eso estamos en ese trabajo. Entonces, el PRI puede tener lo que quiera, pero no le vamos a dejar que quede nada de lo neoliberal. Y por eso el llamado también a la coalición Juntos Haremos Historia, para que Morena no termine pactando con la derecha lo que tenemos que cambiar en el artículo tercero constitucional. Sí, una cosa más, es que no quisiera que quedara en el ambiente. Nosotros no vamos a votar en contra, hombre, porque vamos a sacar una reforma educativa que el pueblo merece y que el magisterio apoyará. La coalición gobernante somos Morena, PT y PES, que aunque le retiraron el registro al PES sí tiene fracción. Entonces, y con los aliados, se alcanzan los 2/3. Me queda claro que hay una preocupación de integrar al PRI, al PAN y al PRD a Movimiento Ciudadano, pues porque es una reforma educativa. Pero si no tenemos coincidencia, si ellos insisten en su posición neoliberal, pues no vamos a validar eso. ¿Vamos a llegar a un rompimiento? No vamos a llegar, porque quien está dando la orientación fundamental, pues es el líder del movimiento, que es el compañero presidente. Ni modo que Morena vaya a votar en contra de lo que dice el compañero presidente, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, vamos a sacar la tarea.
Vamos a sacar la tarea, vamos a restablecer la unidad de la coalición en este tema, porque ahí hubo, una bifurcación, porque no se leyó bien por parte de Morena la situación que se tenía, pero me parece que con lo que sucedió pues tendrán que corregir. Entonces yo no veo el riesgo de que nosotros vayamos a ir en contra, más bien el peso de nuestro voto garantiza que se incorporen todas las cosas que el magisterio tiene, porque nosotros no votaríamos en una reforma constitucional si no contiene lo que debe contener la reforma. Entonces debemos ir juntos. Yo no veo un escenario de ruptura de ninguna manera. En la reforma laboral tampoco. Yo creo que al contrario, esto nos pone en una condición de sacar reformas muy avanzadas en beneficio de nuestro pueblo. El día de ayer, antes de partir a Oaxaca, los integrantes de la coordinadora de la sección 22 decían que se declaraban en alerta máxima, amenazando con que podían volver a la Ciudad de México para manifestarse. Y también señalaban de que antes de que se subiera al Pleno debía de pasar bajo su lupa. ¿Hay tiempo para ello? Yo creo que debe invitárseles, ¿no? Que debe invitárseles a que vengan a las sesiones públicas de las Comisiones Unidas, que hay que ver los elementos. Yo creo que están contemplados, que están claros ya sus planteamientos y que deben integrarse. Es más, si volvieran a venir, no sé, nuestro compañero Reginaldo, si no él me corregirá la plana ahorita, pero yo creo que si volvieran a venir, no deberíamos dejar que sucediera lo que pasó esta semana. Deberíamos abrirles las puertas, que si pasen a la Cámara, esté su casa, que si van a estar aquí estén adentro, que aquí nos acompañen, o sea, no debe haber ninguna razón para estar en diferencia con ellos. Esta es su casa, son bienvenidos, que no se queden afuera, que pasen, que ingresen, que sean atendidos, que se les invite a las reuniones, que participen en las discusiones que crean conveniente, que revisen los textos. ¿Eso quiere decir que ellos van a decidir los textos? No, eso quiere decir que todos estamos decidiendo lo que es en beneficio del pueblo de México en materia educativa, pero ellos tienen un peso importante en sus opiniones y en lo que han trabajado, han resistido con firmeza el embate de toda la reforma neoliberal y me parece que eso debe ser reconocido y que debe ser integrado en el nuevo texto sus preocupaciones y su visión, y que son perfectamente compatibles con los compromisos hechos por el compañero presidente, yo creo. Sí. Bueno, nosotros sostenemos que lo que pasó son resabios del modelo neoliberal, no debe de volver a ocurrir. Los que vengan a visitar a este poder deben tener las puertas abiertas, y nosotros sostenemos que si vuelven los maestros debemos abrir las puertas. Y bueno, no debemos de tenerle miedo a lo que plantea la gente, y mejor no participar, o sea, mejor, por eso sostenemos que fue una equivocación y bueno, esperemos que sea como lectura y no vuelva a ocurrir que tratemos así al magisterio. Gracias. David Galván, de Uno TV. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Quisiera preguntarle, para ser un poco más preciso, ustedes dicen que apoyan totalmente al 100% lo que está proponiendo el presidente de la República. El día de ayer ellos presentaban este documento de iniciativa para la abrogación de la reforma educativa, que quisiera preguntarles si es distinto a lo que está presentando totalmente el predictamen de Comisiones Unidas. Hasta donde entiendo, pues es un proyecto que está promoviendo Morena, y hasta el momento pues hubiera sido lo que se hubiera aprobado en los términos que está el predictamen, de no haber tenido las manifestaciones allá afuera. Ya era la intención precisamente sesionar en Comisiones Unidas y era sobre ese documento base. Y quisiera preguntarle en el apartado precisamente de la cuestión del artículo 3º y el 123 en el apartado B, ¿qué es lo que ustedes contemplan que se tiene que erradicar de esta parte? Mario Delgado ayer decía en entrevista que se está malentendiendo la propuesta y que ellos dicen no se puede quitar una parte laboral del artículo 3º porque eso significaría eliminar la parte del servicio profesional docente. Aquí en el documento menciona precisamente que los derechos laborales del magisterio están protegidos, opciones de mejora, y en lo que no es mejora, eso se aplica en el artículo 123, esa es la parte que dice Morena, es la forma que protegemos lo laboral, pero seguimos incluyendo esto porque aquí se incluye el servicio profesional docente y de otra forma habría que eliminarlo. Y finalmente, ¿cuál sería su postura frente a lo que pudiera ser una visión distinta de opiniones de la CENTE con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados? ¿Ustedes seguirían apoyando lo que
propone la coordinadora que va un poco más en línea con su propuesta, o terminarían, pues dicen que no van a votar en contra, entiendo entonces que a lo mejor declinarían o se abstendrían de una votación para no avalar esos términos. Lo cierto es que hasta ahora no hay un dictamen terminado, formal y legalmente. Eso va a ser hasta el día que se presente la propuesta de dictamen en las Comisiones Unidas. A partir de ahí entendemos que hay dictamen o propuesta de dictamen formal y legal. Lo demás ahorita son acercamientos y en eso estamos. Miren, uno de los problemas está en el artículo 16º, que dice: las relaciones laborales del personal que ejerza la función magisterial se regularán por el artículo 123, apartado B. Y luego dice, y en lo relativo a la admisión, promoción, reconocimiento por lo establecido en el artículo 3º, ambos de esta Constitución, de lo que sigue de la B en adelante, nosotros sostenemos que es laboral y debe de irse también al 123 constitucional, no debe de quedar en el 3º. ¿Qué se argumenta y dónde está el debate aquí? Y por eso también incluso escuchábamos al presidente de la República en la mañana, que se acusa que los maestros quieren el tema de las plazas, porque en el artículo 123, apartado B, se establece que las plazas disponibles en la ley reglamentaria, del 123, apartado B, se establece que las plazas disponibles, el 50% las distribuye la autoridad y el otro 50% el sindicato. Y entonces piensan que los maestros quieren esa prerrogativa. No, no se quiere esa prerrogativa. Se quiere que quede bien clarito el 3º constitucional, que no tenga nada que sea laboral y, si se requiere, reformemos el 62 de la Ley General que es donde se rige toda la contratación con los maestros, con los del ISSSTE, con los del seguro, con la burocracia, y reformemos ese. Incluso quitemos hasta apartado A y apartado B y regulemos bien. Por eso Noroña también lo plantea con toda claridad, vayamos a una reforma profunda del 123, porque si alguien ha salido afectado de este modelo neoliberal, pues no hay duda que ha sido los trabajadores, porque perdieron hasta el 76% de su poder adquisitivo, porque nunca subía el salario más allá de la inflación, hasta ahora que llegó la Cuarta Transformación y que está gobernando nuestro presidente, subió por primera vez el 16% el salario. Bueno, hagamos una reforma de fondo ahí también y corrijamos esta irregularidad que está, pero no acusemos a los maestros que por eso los queremos dejar en la parte del 3º constitucional que no habían estado nunca ahí. ¿Qué reforma los trajo? Por las de 2013, la reforma laboral los trajo al 3º constitucional, innecesariamente. Y por eso nosotros tenemos ahí que todo lo laboral debe de quedar en el 123. Y el 3º constitucional solo debe hablar de educación. Pero ¿sí es el dictamen distinto? ¿Lo que está poniendo el presidente a lo que está...? Bueno, es que una fue la iniciativa del presidente. Otra la iniciativa del grupo parlamentario del PT, otra la iniciativa de los grupos parlamentarios de PAN, PRI, PRD, MC, más otras que estaban ya ahí, incluso la de Porfirio Muñoz Ledo. O sea, hay varias reformas ahí, más lo que se abonó en tema de parlamento abierto. Entonces, de todo eso, pues se está construyendo apenas el dictamen. Entonces, hasta que no esté formalmente el dictamen, sabremos de qué se trata en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación. Ahora no tenemos dictamen legal y formal, son solo iniciativas. Por eso nosotros estamos defendiendo todavía la nuestra. Siguiente pregunta de Maxi Peláez de TV Azteca. Hola. Hola. Entonces, ¿estarían desconociendo el documento que circuló en las comisiones? Porque hablan de hecho, hablan de un predictamen y de una adenda al dictamen. Ahorita estamos hablando de predictámenes. Aquí está, miren. Nosotros aquí tenemos el predictamen que se presentó. Por eso aquí nosotros nuestro comparativo. Como está ahorita, como está el predictamen y como lo propone el grupo parlamentario PT. En esto es lo que tenemos hasta ahora formalmente
predictamen, todavía Entonces, no tenemos ustedes dictamen. desconocerían cualquier otro documento. Sí, hasta ahora, si no nos lo han presentado, pues no sabemos qué cosas hayan cambiado, porque están cambiando, porque ahora ya escucharon ustedes que de la reunión del secretario de Educación, secretario de Gobernación, maestros, y que estuvo ahí presente Mario Delgado, más la diputada presidenta de la comisión, Peña, la diputada Peña, aceptaron mucho de lo que plantearon los maestros, y los maestros aceptaron llevar lo que ahí se discutió para luego traer sus propuestas. Eso va a hacer que se modifique este predictamen. Esperemos que sea antes de que pase a comisiones, porque aquí lo que entendíamos, por eso nos extraña que se le haya dado tanta prisa. Entendemos no entendemos por qué se le dio tanta prisa. O sea, hay todavía oportunidad de diálogo y de discusión en predictamen, antes de llegar al dictamen, porque a lo mejor quieren llegar con una propuesta y que simplemente se vote, ya no se discuta. Eso me parecería erróneo. Y mi otra pregunta estaría enfocada en, por ejemplo, ¿ustedes saben qué realmente fue lo que se negoció el día de ayer? Bueno, entendemos que se centró en lo que más o menos yo señalé desde el principio. Primero, que debemos de cambiar de paradigma. Segundo, que sea educación integral. Tercero, que no quede nada laboral. Cuarto, que se reinstale el tema de los maestros afectados. Y ahí, hasta nuestro presidente de la República en la mañana anunció que no debe quedar nada que sea neoliberal, que es un debate que traen ahí los maestros. Última pregunta de Rosalena Soto del Heraldo. Hola, diputados, buenas tardes. Preguntarles, ayer una de las propuestas que hacían los maestros era cancelar el examen de ingreso al magisterio después de que ellos terminan ya de estudiar de las normales. El presidente decía en la mañana que sí hay presupuesto para darles a cada uno una plaza ya entrando en el magisterio. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Esta propuesta que aún se está consensando, que aún no la aceptan los diputados, pero pues el presidente la ve con buenos ojos y bueno, ya da su aval en la mañana y dice que sí hay presupuesto. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Sí, los profesores han insistido. Las normales son públicas. Los programas de las normales son realizadas por el Estado mexicano. Por lo tanto, al acreditar la culminación de su carrera, pues no tiene sentido que les hagan otro examen de ingreso. O sea, esto verdaderamente es, no tiene ningún sustento. Los profesores y las profesoras han insistido en toda la apertura a los cursos, a las evaluaciones para ir mejorando su funcionamiento, pero plantean de manera muy clara que la calidad de la educación no está en el esfuerzo personal de los profesores, sino en los programas, en los recursos, en mejorar las condiciones de las escuelas públicas, que muchas están verdaderamente en una condición terrible. Entonces, yo creo que hay que desaparecer todo tipo de evaluación, estas punitivas que hubo, todo tiempo de condicionamientos. De verdad yo no veo la diferencia. Porque el compañero presidente dice, vamos a hacer la reforma educativa que acordamos en Guelatao con los profesores, que es echar atrás totalmente esta reforma neoliberal y hacer una nueva, que esté a la altura de lo que el pueblo de México requiere. Y los profesores y las profesoras el magisterio está en esa línea. Yo creo que esta semana fue una comedia de enredos aquí en la Cámara de Diputados y que se tiene que corregir. Y la manera de corregirse es, pues, incorporando todo lo que ayer se discutió, quitando todo resabio laboral del artículo 3, la reinstalación, hay voluntad absoluta de la Secretaría de Educación Pública y de nuestro gobierno popular. Entonces yo francamente creo que no debe haber ningún problema más para sacar la reforma que se requiere. Creo que no debe haber ninguna diferencia, creo que se deben explicar los términos y creo que debemos llegar a buen puerto. Yo no veo ningún conflicto en puerta, no veo ninguna diferencia que pueda imponerse y creo que están las condiciones para sacar la reforma que se requiere. Gracias, no hay más preguntas.